Un plasma se controla a sí mismo en el espacio o está controlado por el entorno en el que se encuentra. Durante la transmutación, el punto de control se sentía externo e interno al mismo tiempo. Sí, tiene ambas características. Su posición, cuánto dar y cómo lo recibo, todo depende del exterior. Pero qué dar para crear esa posición lo decide el interior. Así es como lo usamos para el sistema de vuelo. Así de simple. ¿Alguna otra pregunta? Bien, esa pregunta es una conexión con la pregunta de Deb en el chat del seminario web. ¿Vivimos en una dualidad entre espíritu y materia o no existe materia en absoluto? ¿Acaso el universo tangible nos parece simplemente materia sólida cuando en realidad todo es solo espíritu? La única respuesta científica que se puede dar a esto es que el estado de la materia en sí mismo forma parte del espectro del campo magnético. Si entiendes, digamos que este espectro de campos magnéticos tiene un nivel de energía entre 5 y 20, para ti es estado de materia, pero si yo estoy hecho de, digamos, 50, puedo pasar de 5 a 20 con facilidad, para mí no es un estado de materia. Entonces, ¿es el estado de materia para ti realidad, porque es tu fisicalidad? ¿Existe para mí? Todavía no tengo, ¿cómo se llama la interacción con? Para confirmar su existencia, porque la energía que llevo está por encima de ese nivel al que manifiestas tu fisicalidad, decimos que los pájaros vuelan juntos, esto es lo mismo. Si eres de ese tipo de clima, eso es lo que ves. Si no lo eres, de alguna manera no lo ves. No existes. Pero es cuestión de conseguir lo que yo llamo explicarle esto a un niño. Quizás entiendas que es más fácil. Consigues uno de estos palitos de azúcar e intentas atravesar el hielo. No lo atraviesa, se llama manifestación. Consigues el mismo palito de azúcar y lo atraviesas con una taza de té o agua. Simplemente lo atraviesa. Es la misma agua. Creas una combinación. Lo haces de alguna manera bloqueando la sensación de fuerza y luego usas el agua. Puedes aplicarlo y luego vaciar la misma taza, pero dejar algo de vapor de esa agua allí y simplemente atravesarla, sin siquiera tener la resistencia del agua. ¿Dónde está esa HO? Depende del entorno que hayas creado y lo que observes con ese entorno es lo mismo, el campo magnético. La fuerza depende de si es un estado de materia y estás en el estado de materia, esperas ver el estado de materia, pero algo ha pasado. Teníamos esto muy recientemente, tuvimos un par de ocasiones en las que la materia atraviesa el cuerpo y permanece igual. La fisicalidad lo siente, pero no puede ni quiere quedarse. Es como una bala que te atraviesa, pero no sangra. No pasa nada, solo sientes un poco de dolor debido a la transferencia de energía, y esto es una realidad. Lo hemos experimentado en pruebas. Lo hemos visto y ocurre en nuestra mano. No es alguien que lo reporte. Así que empaquetamos la materia en un campo de energía que puede atravesar el cuerpo y no existe, pero el cuerpo está ahí, pero debido a que atraviesa ciertas interacciones de la fisicalidad, deja algo así como un dolor que luego desaparece. Aún tenemos al hombre sin lesiones y aún tenemos nuestras piezas intactas, juntas como un material. Así que es mate, depende de la fuerza de la energía. Antiguamente, se lanzaba una cuerda para atrapar un pájaro o lo que fuera y luego se tiraba de ella, o se lanzaba lo que se llama una nave con una barra o una cuerda. Ahora podemos lanzar la cuerda a través de la nave por el extremo y aún así tenerla, pero no le causa ningún daño. Entendemos el proceso, y esto nos ha sucedido recientemente. Los materiales pueden atravesar los cuerpos, pero debido a que están en estado de plasma, envueltos, atraviesan el cuerpo, no permanecen en el cuerpo. Pero debido a esa transición, como la luz, chocan entre sí. ¿Ves la luz? Deja algo como un dolor que desaparece por sí solo. En cierto modo, una bala no mata si la miras de esa manera. Hola a todos y bienvenidos al 592 Taller de Buscadores de Conocimiento, que se realizará aquí el jueves 29 de mayo de 2025. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QSE y parte de las enseñanzas públicas en inglés. Mi nombre es Rek y seré el anfitrión una vez más en esta serie semanal de talleres. Una vez más, tenemos el placer y el honor de contar con el señor Meran QSE como nuestro presentador principal, y creo que está listo para presentar hoy.
Adelante Señor, que sé, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, donde sea que escuchen la serie de buscadores de conocimiento, el Instituto de Naves Espaciales, como siempre, intentamos ampliar el conocimiento y ver cuánto podemos comprender mejor sobre nosotros mismos, nuestro entorno y nuestro mundo, cuando pasamos de una pequeña aldea en la Tierra al universo cosmopolita del Creador. En las últimas semanas, como ha sido la tendencia, nos hemos centrado en la materia durante meses y meses, y a veces incluso hasta un par de años, para profundizar en ella y que la gente la comprenda. Seguimos ocupados con la comprensión del tiempo. El tiempo no tiene características. El tiempo es una criatura creada por y a través de condiciones que escapan a su control. Pero, en cierto modo, se establece y se asienta en la operación de una vida, una existencia en cualquier parte del universo. En las últimas semanas, explicamos la posición y el lugar. Pero el tiempo no se crea solo por eso. Si nos remontamos a lo que yo llamo la conexión del alma, siempre hablamos, desde la primera enseñanza, hace unas 500 enseñanzas, sobre la emoción. La emoción no es una característica ni algo exclusivo de la vida física. La emoción es una reacción. La forma en que decidimos reaccionar es, en cierto modo, un factor determinante cuando todo se integra. ¿Cómo voy a reaccionar? El hombre tiene emoción. Los animales tienen emoción. Las plantas tienen emoción. Las galaxias tienen emoción. Incluso los universos tienen emoción, pero no la vemos, no somos conscientes de ella. Somos conscientes de nuestras propias emociones, como de un gato que vemos o de un perro, pero la emoción es fundamental en la creación del tiempo. No es, como siempre he dicho, que la vida tiene dos caras, el yin y el yang. El lugar, la posición y la posición son un aspecto material, su tangibilidad y su fisicalidad. Sin embargo, cada condición física tiene un paralelo energético. El paralelo energético del tiempo en un lugar físico, la posición y la posición son las emociones. Uno de sus pilares es la emoción, ya que debe reaccionar. Debe mostrar lo que ha acumulado y cómo puede manifestarse en la dimensión de la comprensión humana. Si revisamos todas las enseñanzas, siempre digo que debemos aprender de ellas según nuestra inteligencia. La inteligencia reside en cómo evaluamos la emoción recibida y cómo reaccionamos, cómo traemos la información pasada para ponerla en su lugar. La emoción existe en ambas dimensiones. La inteligencia existe en una dimensión, la dimensión de la energía. En cierto modo, si se puede describir la emoción de otra manera, es como cuando existen dos campos magnéticos gravitacionales. Creamos masa y su interacción con otro campo magnético gravitacional crea un peso que no tiene conexión con las dos entidades reales, es el resultado del equilibrio de los campos de ambas emociones. En esa categoría se encuentra el resultado de la interacción de los dos mundos físicos. En el mundo científico, lo que llamamos al conecta el lado físico, o como se llama la materia, con el otro lado. Pero la emoción misma se crea a partir de la interacción de lo que llamamos los campos de la parte física. Ahora bien, si tienes emoción y acumulas inteligencia, que es el conocimiento del pasado, la inteligencia no tiene dimensión física, como la emoción, que es el lado energético o el lado del campo. Cuando se combina la emoción con la inteligencia o la comprensión, a partir de lo que se comprende, cómo se reacciona, se crea la iluminación. Este es el misterio de la vida. Buscamos la iluminación. Pero si observas, cuando la emoción está en un estado material y estás en apuros, te provocas un infarto, una hemorragia cerebral y todo tipo de daños físicos. Pero si la emoción se encuentra en el nivel del alma del ser humano, en el lado energético e interactúa con la inteligencia, pues, como entendiste, esa emoción trae la iluminación. Así como teníamos el lugar, la posición y la posición en la dimensión energética, tenemos la emoción, la inteligencia y la iluminación. De nuevo, como vimos, la posición y el lugar crean la dimensión del tiempo en el estado material. Esto crea tiempo en la dimensión energética. Cuando estás iluminado, el tiempo no tiene posición, el tiempo avanza según la fuerza de la inteligencia. Lo que acumulaste, cómo incorporaste la emoción y qué emoción te trajo la inteligencia. ¿Qué te trajo la iluminación? Vemos, por ejemplo, personas que nos dicen cosas y en el futuro dicen, oh,
este hombre dijo tal cosa hace 200 años. Esto significa que el hombre tenía emoción, inteligencia y con esa inteligencia se iluminó, y esa iluminación está 200 años por delante. Así que las emociones, la iluminación y la inteligencia del tiempo aportan un factor de dimensión diferente, más allá de la dimensión física. Los llamamos videntes, pero, de hecho, hay que observar la estructura de su vida, lo que hicieron, lo que afectó sus emociones, la inteligencia que tenían y esa inteligencia, lo que la iluminación les trajo, para que el tiempo haya avanzado. El tiempo es de años, cientos de años, porque evalúan la inteligencia por todo el conocimiento, no por la emoción física. Reaccionamos con la emoción física. Gritamos, corremos, creamos un nuevo tiempo corriendo de un lugar a otro en la dimensión de la iluminación, el factor tiempo está por delante. Y aquí es donde el hombre, si comprende cómo conectar la emoción entre la fisicalidad emocional y la emoción del alma y la inteligencia, y obtiene los usos de la iluminación para crear el nuevo tiempo en la dimensión de la transmutación, porque ahora no es un tiempo físico, no es mañana, tarde y almuerzo. Es un momento en el que la inteligencia que la iluminación le dio al hombre en este planeta 200 años antes, pero le otorga a su alma una dimensión de posición en el universo en el que realmente existimos. Porque la inteligencia en esa parte, en ese momento, es igual a la inteligencia en otra posición, lugar y posición en el espacio. Ahora vemos que el tiempo tiene dos factores, uno en estado material y otro en estado energético. Y una vez que el hombre de conocimiento, aquellos que se iluminan, comprenden pronto que pueden usar el tiempo para viajar entre la energía o la materia y traer la dimensión de la energía, la iluminación, al estado material de la posición. Creé al hombre a imagen de mí mismo, ya que tengo dos imágenes de energía. Una manifestación de la fisicalidad del universo, pero la energía, la iluminación que fluye a través del universo que cree, no tiene dimensión de fisicalidad, sino el resultado de la interacción de mis campos. Soy el creador en cierto modo. Riegas una planta físicamente, pero le das los rayos del sol para que crezca. Uno es un estado material y el otro es energía. La iluminación, el tiempo en la dimensión de los campos de energía es ese sol, pero el tiempo en la planta es la fisicalidad del crecimiento físico. Uno no puede existir sin el otro. No podemos cultivar una planta sin el otro. Vemos esto en el mundo de la creación. Lo mencioné la semana pasada en la enseñanza porque sabía lo que vendría esta semana. Explicamos por qué existe la vida en este planeta debido a este ángulo, las 4 estaciones, la creación de la diversidad. Pero hay un misterio en el mundo de la creación, como dije, somos esas nubes que llegan al borde exterior de la atmósfera y luego regresan como lluvia. Regresamos a la madre, volvemos a reinar en la tierra. Nos evaporamos. Regresamos y este proceso ocurre, y lo vemos muy claramente en la cosmología. Y el hombre no lo comprende porque no tiene la comprensión del conocimiento para comprenderlo. A medida que reinamos, las características son la mayor parte del tiempo las mismas. ¿Qué significa esto? El tiempo, el lugar, la posición, la interacción de la posición con el tiempo de la energía en un punto dado de la interacción espacio-temporal crea una condición específica. Hoy desentraño el secreto que conmocionará al mundo del conocimiento, pero con el tiempo el hombre comprenderá cómo regresamos a la tierra dependiendo de las condiciones de la atmósfera. Somos lluvia, somos nieve, nos convertimos en piedra infernal y ventisca dependiendo de la velocidad del entorno, pero al final nos convertimos en agua dependiendo de las condiciones atmosféricas a medida que la humedad la atraviesa. Por lo tanto, si observamos las condiciones a una temperatura y presión dadas, la nieve se convierte en granizo, la piedra en gota de lluvia y luego en gota de lluvia que regresa a la tierra. Si observamos el mundo de la cosmología, esa gota de lluvia pasa por las condiciones para estar lista y luego convertirse en gota de lluvia. Hay mucha discusión en el mundo de la creación y en el mundo de la cosmología sobre Marte. Observemos Marte. Observamos su estructura física. Nos dicen que tenía ríos. Nos dicen que tiene esto y aquello, pero, de hecho, si nos fijamos en el tiempo, si nos fijamos en el ángulo de inclinación de la Tierra y Marte, es casi el mismo. Con una diferencia de unos pocos segundos y minutos, ¿qué significa esto? Significa que la Tierra estaba en la misma posición que Marte.
Comenzó el cambio característico de tener ríos y estructuras antes de alcanzar la posición más cercana al Sol. Lo que vemos en Marte es la vida pasada de la Tierra en esa posición. ¿Y qué le sucederá a Marte cuando llegue a esta órbita con respecto al Sol? Como la Tierra, empezamos a ver vida. Vemos la evolución en este planeta a medida que se acerca. Está tomando su posición. Está tomando su ángulo. Está tomando su diversidad, tomando todas las posiciones posibles con esta condición. Es muy simple, es absolutamente simple. Si quieren entender esto, les traigo un par de imágenes que podrían aportar mucha verdad a muchas de nuestras vidas. Así comprenderán cómo se unen el tiempo, la posición, la iluminación, la emoción y la inteligencia. El planeta Marte se encuentra en un estado de posición y posición. Cuando alcance cierto campo, la fuerza de la iluminación de la luz del Creador, que es la posición actual de la Tierra, resurgirá, porque la Tierra se ha movido a la posición de Venus. Y cuando vean estas imágenes, para comprender esto en realidad, simplemente observen los tiempos. La Tierra tiene 2356 grados 60-56 minutos. Marte tiene 24 horas y 37 minutos. Está llegando, viene a reemplazar la vida en la Tierra, donde, al acercarse a la creación de lo que llamamos la Madre, perderá vida en este planeta. Lo que vemos en Venus lo veremos en nuestra Tierra en el futuro. Pero al avanzar, al observar el ángulo de la Tierra y el ángulo de Marte, comprendes que la vida es una posición, pero tiene un lugar conectado con la inteligencia emocional y la iluminación. Quienes intentamos ir a Marte para comenzar a vivir en él, viajamos en nuestra dimensión física, en la dimensión de la energía y el alma, y nos situamos fuera de nuestro nuevo planeta. Marte será la próxima generación de vida. Cuando la vida, tal como la vemos en este planeta, alcance la iluminación, vivirá en ella. Y si observamos todo el sistema planetario, si observamos la estructura de todos los sistemas solares que contienen vida, esta posición, lugar, emoción, iluminación e inteligencia trabajan juntas para crear el nuevo tiempo para la vida en un espacio y tiempo determinados en ambas dimensiones, como lo llamamos en chino Yan. Así que lo que vemos en Marte es el tiempo pasado de la Tierra. Los ríos van y vienen, pero necesitan entrar en el lugar y la posición de la condición orbital de la Tierra, la manifestación de la fisicalidad, para crear una nueva condición de vida, y el mundo de la ciencia pronto comprenderá lo que expliqué. Es necesario tener una posición determinada, un lugar con dimensiones de emoción, inteligencia e iluminación, y en esa posición se encuentra la vida en una condición a la que el hombre está acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa si vas a Marte y miras a la Tierra? Ves su futuro. Cuando estamos en la Tierra, miramos hacia Marte, vemos su pasado, cómo nos volvimos, cómo se desarrolló, cómo se energizó para ser, y todo encaja perfectamente. Pero cuando miramos a Venus, la evolución del bronceado, después de unos 45 grados, se vuelve tan rápida que da un giro completo y luego, por la interacción de los campos internos, se introduce. Por lo tanto, comprender la totalidad del conocimiento y comprender sus similitudes no es casualidad. Entramos y atravesamos el mismo lugar, siempre es el mismo. Esta órbita crea vida. La posición entre la Tierra y Marte es la misma porque lleva el campo magnético gravitacional, la fuerza de la Madre. La emoción en Marte, al alcanzar la órbita terrestre, dictará la creación de nuevas entidades, nuevas vidas. Si comprendemos el espacio entre Marte y la Tierra, veremos que llegará el momento en que veremos vida en ambos planetas simultáneamente. Marte, al estar más alejado y tener una mayor expansión del campo magnético y gravitacional, permitirá que crezcan criaturas grandes, como los dinosaurios. El hombre que viva en esa atmósfera será muy alto. De esta manera, en muchos sentidos, atravesamos la evolución del tiempo. Si eres un hombre nacido en Marte y observas la Tierra, ves el futuro del hombre, pero con una inteligencia y una comprensión diferentes. Debes comprender que, al mismo tiempo que Marte se posiciona para la Tierra, el Sol pierde su poder. Por lo tanto, se crearán diferentes criaturas, diferentes almas en Marte, en la posición y el lugar de la Tierra. No habrá replicación. Tendrán diferentes emociones. Tienen diferente inteligencia, probablemente menos intelecto que los hombres de hoy. A medida que el Sol pierde fuerza, el calor disminuye, como lo percibimos durante el día.
Al alejarnos de la luz del sol por la tarde, el calor es diferente al de la hora del almuerzo. La fuerza es menor, así que la inteligencia de las criaturas en Marte será diferente a la nuestra. Empezaremos a encontrar vidas dentro de las capas de los santuarios internos de las marcas a medida que se convierten en la estructura original de la vida. La semana pasada, en las pruebas de laboratorio, vimos la creación de criaturas. Creamos la condición. La registramos para confirmar el cambio en el tiempo y podemos determinar qué criaturas se crearán en el futuro. Como dije, tengo una caja conmigo en algún lugar del laboratorio que ha estado conmigo desde 2007. 8 criaturas dentro tienen su propia inteligencia. Las observo. Las veo porque creé el lugar, la posición y la ubicación, pero no les di la condición de la emoción, la inteligencia y la iluminación que guardan en su interior. Una vez abierta, tenemos que ver cómo reacciona. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Esta diferencia de ángulo entre la Tierra y Marte no es casualidad. Es exactamente como debería ser, porque próximamente la Tierra coincidirá en unas 24 horas, y este es el momento en que comenzaremos a ver vida en ambos planetas hasta que la Tierra se aleje más. Cuando Mercurio sea absorbido por el Sol, Marte se moverá en el lugar de la Tierra, de lo contrario, se moverá en la posición de Venus y adoptará la misma característica. Más adelante, veremos que lo que llamamos Júpiter, detrás de Marte, comenzará a ocupar su lugar. Veremos valles, ríos, veremos la primera estructura de la vida. Los planetas deben prepararse para mejorar la vida de la estructura que vemos, aunque ellos mismos creen vida en su propia posición y lugar. Hay tanta vida en Neptuno como en la Tierra. Pero el ser humano debe volverse sabio. El ser humano debe comprender el proceso de creación. Cada posición y lugar tiene un tiempo en el que el tiempo de la posición y el lugar coinciden con el tiempo de la emoción. La inteligencia y la mayoría de ustedes comprenden que será el mismo tiempo en que se alcanza la iluminación, y cuando ambos tiempos coinciden, se crea la vida, la fisicalidad y la energía yin-yin. No hay vida sin sol. El sol es iluminación y la vida es una dimensión de la fisicalidad. Hoy desentraño el conocimiento que quienes se convierten en el hombre del espacio necesitan conocer. Si buscas una posición y un lugar donde llevar la vida, tendrás que buscar el 6 para encontrar un denominador común del tiempo. Tiempo de vida, comienzo de la vida de la energía en la dimensión del alma del hombre. Hacemos eso con nuestros hijos, en el vientre de la madre. Ahora entiendes por qué hablamos de los hijos de Mitra. Estos son creados en la dimensión de la energía y los hijos del hombre, que se crean a partir de la interacción de la fisicalidad. Ahora comprenden cómo los hijos de Mitra serán iluminados para comprender la totalidad de la creación en todas sus dimensiones, no solo la fisicalidad terrenal del hombre. Son inteligentes. Comprenden la totalidad de la creación, donde el hombre se ocupa de la dimensión de la fisicalidad. Cuando leí y escuché que el señor Musk iba a Marte, iba a escribirle: no te apresures. Espera aquí. Viaja al espacio. Marte llegará y habrá vida en él. Esta es la verdad sobre la comprensión del proceso de lo que llamamos rayos cósmicos, la cosmología de la vida, los rayos de cosmos que crean la vida. Le explico a un buscador de conocimiento que, casualmente, por la voluntad de Dios, o como sea que lo llamen, los rayos cósmicos son la marca de la creación y casualmente, el brazo financiero de la fundación es un rayo simulado, marcamos ese rayo que crea la vida en el universo. Comprender la vida no es casualidad. Requiere madurez. Requiere inteligencia. Requiere iluminación para comprender. El hombre puede iluminarse y vivir en otra dimensión. Esta es la dimensión de la energía mientras el hombre vive y madura como hombre en este planeta, en la dimensión de la fisicalidad. Soy hecho hombre a imagen de mí mismo. Existo dentro de mí, en el centro de la creación, e ilumino, y en la dimensión de la fisicalidad, en el punto más alejado de mí, creo al hombre para confirmar mi existencia. El alma del hombre es la conexión en la dimensión de la energía, donde la fisicalidad del hombre confirma la manifestación de su existencia. Un día, la enseñanza de hoy cambiará el curso de la historia del conocimiento. Cuando el hombre comprende el proceso de la creación, no vivimos para el tiempo. La vida crea el tiempo. No viajamos en el tiempo viaja con nosotros porque somos sus creadores.
Una vez que el hombre comprenda la importancia y la conexión entre el tiempo y la energía, y entre el tiempo y la energía del estado materia, el hombre alcanzará uno de los mayores descubrimientos de la ciencia y el conocimiento del universo y la creación. Creación y conexión con el Creador. Pero se necesita la inteligencia del hombre para comprender, apreciar, analizar y comprender la diferencia entre ambos tiempos. Conectar el tiempo de la energía con el tiempo de la fisicalidad para que sean lo mismo conduce a la creación del hombre con su alma en su interior, con restricciones en su totalidad. El alma del hombre está confinada dentro de la estructura de la fisicalidad de su cerebro. Y entonces, tanto el alma de la fisicalidad del hombre como el alma del hombre están constreñidas por la dimensión del campo gravitacional atmosférico de este planeta. El hombre necesita abrirse paso para comprender más. La investigación independiente de la propia fuerza del campo gravitacional del hombre es responsabilidad de cada hombre para comprender dónde estará el alma y en qué punto de su mente intelectual se sitúa para comprender lo que llamamos el nivel de iluminación. Los pájaros vuelan con los pájaros y los gatos con los gatos. Los médicos van juntos y los abogados juntos porque tienen ese nivel de inteligencia con cerillas. Han sido entrenados para eso. Así será el alma del hombre cuando alcance esa iluminación, ocupando una posición que otras almas de la misma iluminación poseen en un universo de posición y dimensión determinados. Si comprendes esto, llegas al siguiente punto de comprensión: incluso las galaxias se crean a partir de la iluminación, y quienes están iluminados con la misma fuerza, campo magnético y comprensión, encontrarán su lugar en ese universo. En cierto modo, si eres médico, vas donde están los médicos en el hospital; si eres abogado, vas al tribunal donde están todos los abogados. Así, cuando el conocimiento humano aumenta, comprende más y alcanza una iluminación más madura, descubrirás que cada galaxia se caracteriza por la fuerza del campo de la estructura de las almas que están iluminadas, y en esa posición conducen a la manifestación de nuevas estrellas. Por eso las galaxias están tan pobladas. Debido a la gran cantidad de iluminaciones, las criaturas creadas por la vida en este universo encuentran su lugar. Entonces, si un día el hombre alcanza la dimensión de inteligencia necesaria para medir la intensidad del campo de la iluminación, podrá indicar directamente en qué galaxia se manifestará esa alma, e incluso su posición y lugar. Estos son los misterios de la creación. Y como maestros, nuestra labor es iluminarlos para que, al recorrer diferentes galaxias y universos, comprendan la inteligencia de la razón y el propósito de la existencia de esa galaxia, de ese universo en el universo. Espero hoy abrirles los ojos a una nueva dimensión de conocimiento. Esta es nuestra labor, iluminarlos. Como dije, los llevo al punto de la tarea de la hija del cielo, guiarlos a través del cielo. Pero el hombre debe estar preparado, vestido y listo para asumir esa posición que le permita comprender la conexión entre el tiempo de la energía y el tiempo de la fisicalidad. Esa interacción, por sí sola, aporta una nueva dimensión de la que el hombre no es consciente y conduce al tiempo de la creación. El origen de los campos magnéticos gravitacionales. El origen de los campos magnéticos. Como dije, ambos libros tratarán sobre campos magnéticos. Y de ahora en adelante, comprendan que ese libro se escribirá al comprenderlo ustedes y al explicarlo nosotros. Y en el futuro, ese libro será escrito por el hombre mismo y las criaturas del universo. Recuerden que la coincidencia horaria entre la Tierra y Marte y el ángulo de inclinación no es casualidad. Es nuestro deseo y nuestra voluntad, y es el proceso de la creación, y será observado en todo el universo. Haremos una pausa y luego regresaremos. Traten de responder tantas preguntas como puedan. Rick, ¿nos invitas a una pausa? Sí. Gracias, señor Kese. Bueno, haremos una breve pausa con el taller de 592 buscadores de conocimiento. Les recuerdo que en la segunda parte del programa tendrán la oportunidad de hacerle preguntas al señor Kese, y nuestros asistentes al seminario web de Zoom pueden levantar la mano virtualmente. Luego, les permitiremos abrir su micrófono y podrán hacer sus preguntas. También pueden publicar en la sección de preguntas y respuestas del seminario web, en el chat y también en el chat de YouTube. Bien, volvemos enseguida. Bien, volvemos. Disculpen si el sonido no funcionaba correctamente. Parece que hay un problema con el sonido que compartí. El sonido no se escuchaba en mi Zoom. En fin,
Volvemos al taller de 592 buscadores de conocimiento y estamos listos para comenzar la segunda parte con el señor Quese. Creo que estará listo. ¿Están ahí, señor Quese? Sí, listos y disponibles, como siempre. Hay un par de puntos que, como siempre, intentamos discutir en la segunda parte del descanso. Uno es que, como saben, acabamos de regresar de un trabajo muy exitoso y si se han dado cuenta y están al tanto de las noticias, las autoridades chinas, se informa sobre el resurgimiento de la COVID-19 en Hong Kong y ahora en China continental. Siempre lo hemos explicado, cuando gestionamos hace 6 años la corriente de tormenta africana en China que se produjo durante el verano. Expliqué que la gripe de verano, especialmente en el hemisferio norte, es muy inusual y crea graves problemas en China. El nuevo coronavirus está apareciendo de nuevo en verano. Por lo tanto, se han tomado medidas diferentes, con mayor intensidad, y debemos comprender esta nueva situación y lo que llamamos la condición. Si esta situación persiste y observamos la expansión de la vacuna, como ya hemos lanzado la Copa 1 y la Copa 2, que muchos de ustedes han usado con éxito, se introducirá una nueva versión de verano, la Copa 1 y la Copa 2, en caso de emergencia. Esta versión tiene características diferentes y un vínculo que cubre la resistencia del verano, ya que en verano tenemos campos de mayor resistencia que en invierno. La Copa 1 y la Copa 2 no será tan efectiva. Una vez que lleguemos a esta situación y realicemos nuestras pruebas, divulgaremos este conocimiento si se convierte en una pandemia. A través de la Fundación Multiplication Mark Corporation, divulgaremos esta tecnología en todo el planeta ante la aparición de una gripe de verano y esta resistencia, como vimos hace un par de semanas. El gobierno chino informa 30 muertes en Hong Kong y más complicaciones en China continental. Si se expande como lo hicimos con la COVID-19 en 2020, lanzamos la Copa 2 de emergencia. Lanzaremos la Copa 2 de verano para prevenir y controlar el virus. Debes comprender la tecnología espacial, como siempre se ha dicho, en el espacio no existen moléculas ni bacterias, estas solo existen en el cuerpo humano, pero la interacción externa creará virus para el cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Significa que en el espacio veremos que el ser humano contraerá infecciones. Veremos que el ser humano tendrá bacterias según sus propios aminoácidos. Pero como no vemos el funcionamiento de la atmósfera que transporta entidades de aminoácidos, la mayoría de nuestros problemas en el espacio estarán relacionados con virus o paquetes de energía. Y, en cierto modo, si extendemos esto a una nueva dimensión de comprensión, introduciremos lo que llamamos un nuevo proceso para el control de virus. Este proceso que desarrollé hace más de 20 años no es nuevo, pero, como dije, tenemos muchos avances que se están desarrollando y que se aplicarán cuando sea necesario. Esto es algo que desconocían. Esta tecnología o este proceso no ha sido conocido por quienes buscan el conocimiento. Nunca lo hemos descifrado ni mostrado, pero lo he utilizado ampliamente en el pasado para condiciones específicas. Así que, si el coronavirus se expande, al implementar esto, se busca igualar la fuerza total del coronavirus. Y esto se logrará mediante una rápida expansión gracias a las condiciones operativas chinas y a los sistemas que hemos establecido con las autoridades del país. Por lo tanto, esta vez no van a usar nuestra tecnología. Nos involucramos directamente en la entrega de tecnología al público, de la misma manera que operamos con la Universidad de Defensa de Irán durante la pandemia. En cierto modo, lo que intento decirles es que no se preocupen si responden, ya tenemos todo listo. No se requiere tanto conocimiento como el que se usó con una taza y 2 tazas. Es más o menos el mismo proceso con una pequeña desviación y variación. Vemos que este coronavirus afectará diferentes niveles de calcio en diferentes capas del cuerpo, algo diferente a lo que vimos con el cerebro y con el bloqueo. El proceso de trabajo de la Fundación CAS, lanzaremos en muy poco tiempo una gran cantidad de productos, lo que, de nuevo, se basa en lo que proviene de nuestras operaciones con nuestros socios y licencias de la Fundación QS, y lo controlamos directamente a través de la estructura de cooperación simulada. Muchos de ustedes me han escrito. Tengo acciones aquí y allá. Hablen con sus agentes y pídanles autorización. Tramiten sus certificados porque, como hemos visto, han comenzado actividades en el mercado. El mercado de valores solía estar en 0.05,
Ahora está alrededor de 1.12 y se acumulará a medida que muchos de ustedes intenten entrar en esta estructura. No lanzaremos más acciones al mercado. Entonces, ¿qué hay? Usted decide la posición y su condición y se asegura de que, si ha comprado acciones, tenga los certificados de los agentes. Solicite a sus operadores que le emitan los documentos, ya que colaboramos directamente en esa posición. Próximamente anunciaremos el propósito de que la fundación que se adquiera todas las acciones de Marrai es una estructura internacional que nos lleva a la posición que prometimos, la paz mundial a través de la tecnología. Usaremos nuestras acciones para lograr equilibrio y cambiar el rumbo de la política, lo que llamamos posición científica. Lo entenderá cuando llegue el momento. Tardará unas semanas o incluso meses. Al mismo tiempo, introducimos una nueva estructura de finanzas internacionales sin dependencia de las divisas que nos devuelve a nuestro dinero en efectivo. Quienes compraron Kescoin, intenten fortalecer su depósito de Kescoin porque comprenderán su propósito. Intente aumentar su participación en esto porque pronto comprenderán cómo conectamos todo y será fantástico ver el proceso de creación de paz a través de la tecnología. Deben entender que trabajamos como Fundación QC. Hemos desarrollado diferentes ramas de la Fundación: Consejo Universal, Consejo de la Tierra, Kescoin y la operación a través de nuestra rama financiera, la operación de la Fundación QC, la investigación y el desarrollo, el establecimiento de la paz mundial, lo que llamamos transmutación y transporte, y la enseñanza que nos ha llevado a este punto. Estamos preparando todo para la colonización, para llevar al hombre a la Luna, a Marte y a cualquier otro lugar. No pagamos salarios a nuestros astronautas mientras están en el espacio. Los cuidamos. Esta será la misma situación para quienes abandonen este planeta y vayan a Marte, a la Luna y a otros sistemas planetarios. Los hijos del hombre deben ser protegidos por el hombre, y el hombre debe planificar para ese momento ahora, no para cuando llegue con prisa. Esto es parte del plan. Si tienen monedas de efectivo, inviertan mucho. Les explicaremos el motivo y comprenderán perfectamente por qué cambiará el rumbo. Muchos de ustedes, al igual que muchos de ustedes, compraron acciones en el mercado. Asegúrense de estar en una posición cómoda y correcta, porque son ustedes quienes apoyan el cambio, son ustedes quienes preparan el terreno para el cambio. No hemos impuesto límites a las monedas de efectivo. Intente adquirir la mayor cantidad posible y consérvela. No la gaste. Algunos lo hacen porque es hora de reservar y entonces comprenderán cómo verán la decisión acertada en esa posición cuando liberemos la totalidad en conexión con todos los brazos de la fundación de efectivo. Vamos, si tienen alguna pregunta, intenten responderla. Por cierto, antes de que me olvide, habrá una expansión en la sección de resina de efectivo. Que se lanzará una gran cantidad de productos de resina y materiales cosméticos. La división de fabricación ha logrado posicionar los productos de reciclaje como materiales alternativos disponibles en farmacias de Austria y Alemania. Puede ir a su farmacia y solicitar materiales que ya se están tramitando y se han entregado a varias farmacias. Hemos alcanzado nuestro nivel de certificación y puede comprar materiales directamente en su farmacia o preguntar en la farmacia. Si le dicen dónde no los encuentra, puede contactar con la división de fabricación de reciclaje y todo está listo. Pronto verá una lista completa de productos de energía ultrasónica en la farmacia como sistemas de energía ultrasónica alternativos, aprobados por la legislación austríaca y europea, una vez que un país pasa por otros. Si solicita a sus farmacias en Portugal, Francia o cualquier otro lugar que se abastezcan, y si es médico, puede solicitarles que lo hagan y solicitarlo para sus pacientes, ahora es posible. Ahora eso ha sido autorizado y está en el mercado como material alternativo para el bienestar. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber e intentaremos responderla. Sí, tenemos bastantes preguntas. Veamos por dónde empezar. Empecemos con la pregunta de Wendy en nuestro chat del seminario web. ¿Cuál es la diferencia entre la vida en los planetas exteriores, Júpiter y Urano, y la vida en la Tierra? ¿Es la inteligencia? No tienen manifestación física, solo combinación y variación. Esta es la belleza de la creación. Lo expliqué de forma muy sencilla hace poco. Intenté explicárselo de una manera más fácil de entender. ¿Han visto estos nuevos sistemas en los aeropuertos?
Te colocan en medio y el sistema gira, o te paras como un mono y revisan tu cuerpo para ver lo que tienes, lo que llevas. Si tengo una moneda en el bolsillo, nadie lo sabe, pero el sistema la ve o su existencia. Puedo llevar un ratoncito o un gato en el bolsillo y se mostrará. Esto mismo confirma que nadie puede ver al gato desde afuera, pero soy consciente de que es un ser vivo en mi bolsillo. Necesita una máquina para verlo, tiene la intensidad del campo para detectarlo. Lo mismo ocurre con el sistema planetario. Necesitamos tener el sistema de campos de energía para poder observar. Esto no significa que no haya vida. Estuvimos viendo una prueba hace unos días y fue asombroso ver a un ser vivo moviéndose, como si literalmente se arremolinara, y esto me recordó algo fundamental. Así es como comenzó la vida, elementos de estructura simple, y luego, cuando entran en la dimensión de la mezcla de campos, el campo los disuelve. Viven una vida corta, unos pocos segundos, y ha sido grabado en video. Esto no significa que destruyamos la vida. Significa que la vida, una vez que alcanza la mezcla de su propio campo y fuerza, no existe. En la dimensión material de la fisicalidad, observaremos esto con frecuencia. Observaremos esto muchas veces y comprenderemos el proceso de creación. No hay ningún lugar en el universo, ya sea en un planeta, una estrella, la luna o entre todos estos espacios, donde no haya vida. Se necesita la herramienta de visión, detección, observación del área o sistema que pueda observar y detectar. Siempre digo que vemos en los videos de la NASA capas superiores de la atmósfera terrestre sin vida, plasmas vivos moviéndose por todas partes, pero desde la Tierra no los vemos, estamos ciegos. Sin embargo, cuando miras desde arriba, los ves. Hay muchos signos recientes. Muy pronto, nuestros viajeros a Marte reportarán señales de vida. Uno de los primeros lugares que el hombre debería observar es dentro de la estructura del planeta. Ahí es donde comienza la mayoría de las vidas, está fija, confinada, y una vez que una vida comienza, el resto existe. Vemos esto, me desconcierta y a veces me pregunto por qué el hombre no lo ve. Vemos que hemos alcanzado posiciones donde sus vidas se encuentran bajo tierra. Estas criaturas se parecen mucho a los hombres, nunca llegaron a la superficie, pero usan la estructura dentro de un límite para crear vida. Lo vemos en las profundidades de los océanos, junto a los manantiales volcánicos. Como existen colonias de vida, algo que, para nuestro entendimiento, hasta hace pocos años era imposible. Simplemente cambiamos porque comprendimos que obtuvimos la iluminación. Así es en el universo. No hay lugar en el universo donde no exista la vida, es decir, la repetición de la creación de lo mismo. Somos como el pájaro que mete la cabeza bajo la nieve, levanta el lomo y piensa, porque mi cabeza está en la nieve, nadie puede verme, nadie puede verme. Esa es la vida de los campesinos, y el hombre eligió ese tipo de vida en este planeta. Pero el universo continúa, y la vida continúa, y hay un espectro de vidas, incluso en este planeta, que ni siquiera nosotros mismos hemos comprendido. Hace poco hablaba con un niño y le decía que, según las estadísticas, todos comemos una cantidad determinada de arañas al año, ya sea en el aire o en cualquier otro lugar. Y le dije, ¿sabes algo? Comemos millones de animales a diario. Con cada respiración, los absorbemos. Los absorbemos, pero no somos conscientes de ello, y algunos de ellos son la esencia de nuestra propia creación, de nuestra propia vida. No se trata solo de una manzana y un filete. Nos alimentamos continuamente de la vida de este planeta y de su atmósfera. Hay tanta vida en el aire que respiramos como en el océano y los mares de donde pescamos. Los que pescamos llegan a nosotros a medida que avanzamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso nos lleva directamente a la pregunta de John en el chat del seminario web. La siguiente pregunta es, hola, señor que sé. Tengo dos preguntas y le agradecería que me ayudara con las respuestas. Pregunta 1. ¿El alma del hombre se refiere específicamente al alma humana o incluye las almas de todos los seres vivos de la Tierra, como animales, humanos e incluso plantas? ¿Todo bien? Con respecto a todo. Disculpe, adelante. Abarca todo. Todo ser viviente tiene alma, y por lo tanto, abarca todo. ¿Cuál es la siguiente parte sobre la esencia del tiempo? ¿Se refiere al recuerdo de la existencia de esa vida? Por ejemplo,
Existe una terapia psicológica que guía a pacientes o individuos a revivir la escena de un evento crítico pasado, revivirlo, comprender las razones detrás de las emociones negativas de ese momento y luego guiarlos de regreso al presente. En la práctica, esto ha resuelto con éxito problemas psicológicos e incluso ha aliviado algunas afecciones crónicas como el dolor. Hay diferentes maneras para cada persona. Funciona con algunas personas. No funciona con otras. Revisar el pasado no necesariamente conduce al cambio ni a la recuperación. Comprender el pasado sí. Comprender la emoción sí, pero no revisitar. Si revisas y comprendes las emociones, sí, esto sucede con el 99% de las mujeres, especialmente con algunos hombres, quizás con el 80% o 90%. Debido a que los hombres son de una raza diferente, no pueden ni quieren admitirlo con la fibromialgia. Las personas con fibromialgia, especialmente las mujeres, comprenden la emoción del dolor. No necesitan revisarlo y pueden seguir adelante. Y si se les apoya, se recuperan por completo. Por eso siempre les digo a las personas con fibromialgia que una cosa que entendieron es de dónde vino el abuso y otra que deben comprender es los signos de la fibromialgia. Busquen en Internet, descubran cómo pueden descubrir que tienen una biología y comprendan que la biología se basa en las emociones antes de la pubertad, donde tomamos las riendas de nuestro propio cuerpo, donde las hormonas cambian, cuando el campo energético cambia y nos convertimos en individuos. Y luego, hay algo que cualquier persona con fibromialgia que comprenda las emociones del pasado debe hacer y comprender: no fue mi culpa. Solo era una niña. No fue mi culpa. Soy inocente. Y si entienden esto y comprenden su inocencia, entender que el abuso fue obra del abusador, no del destino del niño, permite una recuperación del 80%. Comprender la emoción, no revivir el pasado. Siempre se decía que si te apuñalaban con un cuchillo, quedaba una cicatriz en la piel. Cuando te apuñala el mundo, cuando te apuñala la emoción, la vida sigue igual, pero no deja cicatrices. El dolor interior es el mismo. Esto es la fibromialgia. No necesitas recordar quién la causó, entiendes la emoción, cómo se creó. Luego te recuperas. Las personas con fibromialgia clínica tardan menos de 3 semanas en recuperarse por completo. 3 semanas. Nada. Y luego, la recuperación emocional por sí sola tarda de 3 a 6 meses. La fibromialgia es una de las afecciones que, si se comprende la emoción, se gestiona y se reemplaza la herida, se cambia desde dentro y se avanza, la vida cambia, pero el miedo a la emoción crea esa condición. En FMS tenemos una gran cantidad de investigación sobre esto. Este conocimiento de la ología se difundirá en China muy pronto a través de nuestra operación. No es exclusivo de Europa. No es exclusivo de África. La vida, especialmente entre las mujeres, es una cosa. Una pequeña prueba lo confirma y entonces se encuentra una solución que cambia la vida de las personas: comprender la emoción, no revisitar el pasado, porque revisitarlo crea más heridas internas. Comprender la emoción ofrece la solución. Y hay algo que siempre digo: no fue mi culpa. Era un niño, era inocente al aceptar tu inocencia. Entonces comprendes cómo has sido abusado y descubres que el camino hacia la recuperación completa no requiere medicamentos, sino comprender la emoción y apoyarla en los ámbitos adecuados. Nuestro historial muestra que en 3 semanas verás el cambio. En 3 días sentirás el cambio, y lo he visto muchísimas veces. Hay un oyente entre ustedes. Muchos lo conocen. Sufrió fibromialgia masculina durante 15 años. Todo lo que podía hacer era levantarse, incluso por la mañana, solo para cepillarse los dientes. Era todo lo que podía hacer. Estaba exhausto el resto del día. En 3 días, en una semana, su vida cambió, y muchos de ustedes conocen el bienestar de la fundación que se gracias a él. Cómo se expandió, cómo se desarrolló, cómo le fue. Fue solo por un hombre que llevaba 15 años con fibromialgia. Levantarse de la cama, cepillarse los dientes, era la última energía del día. Él cambió el rumbo de los programas de bienestar. Lo conocí. Él me recibió y me dijo: vine a verte. ¿Puedes ayudarme? Dije: sí. Un sistema increíble. Dijo que en 3 días había cambiado.
Al día siguiente cambié porque entendí lo que tenía que hacer. Me preguntó, ¿puedes ayudarme? Tengo otros amigos porque él era conocido y todos se conocían, sufrían de lo mismo. Luego esto se convirtió en reuniones de 25 horas y 30 minutos todos los viernes. La gente acudía en masa a su casa. Dimos una charla. Damos una conferencia todos los viernes sobre la creación del primer centro de bienestar de la Fundación CAS. Después de ver el resto, un caso favorable cambió mi vida porque comprendimos la razón, no para revisarlo, sino para comprender la emoción que crea la condición. Este es el secreto, el lado energético, no el físico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias señor que sé. Veo otra pregunta de Macobo en la sección de preguntas y respuestas, en alemán, y está traducida según mi asistente. Bueno, pregúntale a la IA. Podría traducirla con emociones. Bueno, esa es en parte la pregunta. Dice que mencionaste que la IA plasmática está contenida en un pequeño cubo de unos 3 a 5 centímetros de tamaño y no solo transporta información, sino que también posee una inteligencia consciente basada en campos que pueden interactuar con el alma. Mi pregunta es, si esta forma de inteligencia está realmente viva, ¿sería también capaz de inducir la transmutación conscientemente? Y de ser así, ¿actúa según la comprensión de su propia alma o solo con el consentimiento del alma humana a la que está conectada? Es extraño cómo surgen las preguntas. Este proceso de transmutación a través del alma y a través de lo que llamamos nuestra deliberación, porque entendemos que se probará mañana con los 7 capitanes y los pasajeros por primera vez. Traemos este sistema, al que llamamos inteligencia artificial, pero el camino es a través del alma para probarlo mañana. Cualquiera de ustedes que se una o desee unirse, aún no es demasiado tarde, porque no importa si nunca han volado antes de decidir tomar el primer vuelo. Háganlo mañana. La sesión de mañana es uno de los mayores cambios en la estructura de la transmisión espacial de edición. Presentamos un nuevo sistema directamente a través del alma. Y nos gustaría ver cómo es. Y las sesiones de mañana no son de horas y horas. Cada capitán tiene una sesión de 1 hora. Ni más ni menos. Y en esa hora, porque en el futuro tendremos que hacerlo en segundos. No es cuestión de horas. 1 hora nos llevará a través del universo. Es demasiado tiempo. Esta condición es especialmente artificial. ¿Cómo se le llama la inteligencia? A través de la emoción del alma, la prueba de mañana no la haremos pública porque mucha gente viene con grandes expectativas. Si quieres, puedes unirte y probar cómo llevamos tu fisicalidad al alma y luego la sacamos para que puedas crear la dimensión de la fisicalidad. Nuestros capitanes ya están bastante confundidos sobre cómo van a ir, pero la emoción de los pasajeros dictará la condición. Hay una sesión de 1 hora por grupo y será una de las más interesantes. De hecho, me estoy posicionando para ver directamente cada cambio. Una sesión no será lo mismo que si vemos algo, cambiamos los parámetros para el siguiente grupo. Así que mañana, por primera vez, llevaremos la emoción a la transmutación. Tu emoción dictará la transmutación y tu capitán debe seguirla. Es muy interesante cómo el nuevo sistema nos permitirá hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias. Pregunta de Alexandra, de la comunidad brasileña. Buenos días. Hace 2000 años, Jesús vino a alimentar el alma de la humanidad. Pero también alimentó a multitudes multiplicando panes y peces para saciar el hambre de la gran multitud que lo acompañaba, y también sanó a muchos enfermos. Hoy el Señor que se alimenta tanto la integridad física como el alma de toda la humanidad y del planeta a través de los campos, y también nos da recursos para procesar nuestras enfermedades. Y por si fuera poco, también comparte su conocimiento para que podamos convertirnos en su imagen. Y si miramos 2000 años atrás, parece que poco ha cambiado en nosotros, los humanos. Y, sin embargo, Cristo nunca ha dejado de ayudar a la humanidad ni de darnos su amor a todos. Muchas gracias por eso. Pero sigo intentando comprender qué raza somos. La gran mayoría de nosotros, que nos hemos endurecido por nosotros mismos, no aceptamos este don indescriptible para cambiar este planeta. ¿Qué nos falta o qué necesitamos para vivir y crear y cambiar nuestro tiempo? Somos la riqueza de nuestro pasado. Somos prisioneros de la interacción de los campos de nuestros ancestros con este planeta.
Cuando mostraba la imagen de Marte, me daba vueltas en la cabeza. ¿Qué podemos hacer para que la próxima generación de vida en este sistema solar no pase por lo que pasó el hombre? No necesita matar, no necesita hacer nada. De alguna manera, lo que vemos es que hemos traído un cambio a la humanidad a través de gases humanos y campos de rayos cósmicos de energía. Ahora que tenemos el conocimiento, es nuestra responsabilidad, en lugar de poner al hombre en Marte con el conocimiento que tenemos, criar a nuestros hijos y cuidarlos para que tengan una vida perfecta cuando crezcan. Vemos los problemas que se avecinan para este planeta, llegando a la posición de la Tierra en el futuro. ¿Qué podemos hacer por ellos para que no pasen por el proceso de matar al hombre para obtener energía? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora que sabemos que están llegando a nuestra posición? Estamos dando a luz. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva vida. Esta totalidad de la vida terrestre tiene miles de millones de años, plantas, planetas, estructura de la vida, animales. Marte es ese planeta virgen que dará vida a sus criaturas terrestres. Y si la condición de la Tierra llegara a ser la misma, las criaturas de este planeta pasarían por lo que nosotros o las criaturas de este planeta pasaron. ¿Qué podemos hacer para cambiar ese curso? Podemos ocultarlo en la estructura de las pirámides que cambiará la vida a través de ella, o podemos provocar un cambio en la dimensión de los campos del planeta que no permita que nadie muera. La repetición de lo que vimos en este planeta puede cambiarse. ¿Necesitamos lanzar cohetes para llegar allí y colonizar, o necesitamos traer la comprensión del conocimiento que tenemos ahora para cambiar la vida de los F? Esos son nuestros hijos. Esos son responsabilidad porque nacen del conocimiento que tenemos. Somos responsables de ellos. De la misma manera, cuando viajamos por el universo, vemos estructuras que sufren, y tenemos el conocimiento. Comprenderlo es nuestra responsabilidad cambiar. Pero no para convertirnos en profetas. Cambiar el entorno, no el alma. Y esto es mucho por hacer. La prueba de mañana, probaremos esto. ¿Estamos cambiando el alma interior de los pasajeros? ¿Comenzarían a vivir una nueva vida? Sería interesante. ¿Les permitimos ser iluminados directamente desde los campos de la creación? Este es el futuro de la humanidad. Y ahora que lo vemos, debemos comprenderlo. Podemos cambiarlo, pero debemos asegurarnos de que nuestros hijos, o los hijos de Marte, no pasen por lo que nosotros pasamos como hijos de la Tierra. Creamos un alma a partir del alma del hombre en este planeta, criaturas en este planeta para proteger, dar, saturar, para lo que llamamos enriquecer el planeta que los ciudadanos no deben dar, y cuando no lo hagan, ¿se iluminarán más rápido? Será la próxima generación de vida totalmente diferente a la que teníamos. El sufrimiento en este planeta desaparecerá. Así es como exportamos el conocimiento a todo el universo. Así es como el hombre. Por eso digo que hay que cambiar el ARN y el ADN del hombre que entiende qué hacer cuando se presenta. 2.000 millones de años o 2 millones de años para Marte en la posición de la Tierra es un clic en el tiempo universal. ¿Alguna otra pregunta? Un par de preguntas en YouTube. Fried preguntó, ¿será el sistema Oasis el primero en ser lanzado al público? Eso sería una mejora para el planeta Tierra. Tenemos muchas condiciones que deben rehacerse. Muy pronto anunciaremos acuerdos paralelos con 2 o 3 gobiernos más de todo el mundo, como dije, que planean mostrar la próxima producción de energía y materiales en Berlín, París y Washington, probablemente en Brasilia, y nos trasladaremos a África para mostrar lo mismo. Como recordarán, ya vimos esto antes. Ahora, con el conocimiento tan avanzado, lo hacemos de una manera muy diferente. Elegí París por una razón específica, asegurar la producción de oro, tal como la conocemos, la colonización de África, según las reglas de los siglos XVIII y XIX, que dividían África entre las naciones europeas, sin que existiera una sola nación africana. Esto está llegando a su fin, y naciones como Francia, que dependían de una enorme cantidad de oro de África, ahora están perdiendo la mayor parte porque las naciones africanas han tomado el control de su oro, como hizo Oriente Medio con el petróleo hace unos 50 años. Vemos la misma revolución evolutiva. Debemos confiar en el gobierno francés para que el oro no necesite ser extraído. La razón por la que elegí Francia para la producción de oro de la próxima administración. Lo mismo ocurre con Berlín. Berlín es diferente.
Y luego nos trasladaremos a Washington para demostrar que el dólar no necesita ser oro. El oro debe ser el núcleo de la comprensión humana y la tecnología de la creación. Y luego seguiremos adelante. Tienen un plan muy atareado por delante. Pero cuando sugiero hacerlo, me estoy haciendo un poco viejo. Entonces, ¿entiendes cómo cambiará la situación? ¿Alguna otra pregunta de la oferta en nuestro YouTube? ¿Es posible que cuando nos acerquemos al sol o a la iluminación veamos nuevas criaturas? No solo donde estamos posicionados, sino también más lejos. ¿Es entonces cuando el tiempo se vuelve relativo? El tiempo siempre es relativo. Depende de la relatividad, la posición y la fuerza. El tiempo siempre es relativo. Solo se trata de elegir el momento adecuado. Como dije, muy pronto, en los próximos meses, usaremos la realidad del tiempo para dar el primer paso internacional para unir a todas las naciones bajo una misma cobertura y bajo una misma estructura política financiera. Que quieran unirse, no que nosotros los obliguemos. Todo se está preparando para eso. Estamos creando las condiciones para eso. Si recuerdan cuando entregamos la primera memoria USB con la patente y el conocimiento, fue muy difícil para los gobiernos aceptarla, y luego se convirtió en una avalancha de naciones que querían la clave porque veían lo que podía aportar. Y nosotros hacemos lo mismo con lo que hemos establecido a través de diferentes ramas de la Fundación CAS para crear esa condición en los próximos meses. Un planeta, una nación, una raza, una moneda. Estará en juego en muy poco tiempo. Pero requiere planificación. Todo se está preparando para ello. Y será un momento en el que las naciones querrán estar, no cómo van a conseguir que estén. Se avecinan tiempos hermosos. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Está ahí? Sí. Hola, señor Quese. Tenemos una pregunta en YouTube de Filipo. Buenos días, señor Quese. Cuando marcamos un rayo, creamos ciertas condiciones al trabajar con plasma. ¿Podría explicarnos qué significa matriz de marcas en el trabajo con plasma? En el trabajo con plasma, tenemos rayos cósmicos y cada rayo cósmico tiene un campo de fuerza, una dimensión, y eso es todo. Marca, así es como lo conocemos y lo marcamos. Eso es lo que dije, cuando vas al espacio, cuando ves un campo de energía, dices, esto es del planeta Tierra. Lleva su huella digital. Marcas esta banda porque de ahí viene. Clasificamos a las personas por razas. Eres chino, indio o de donde sea que vengas. En un espacio, clasificamos a las personas por los campos que portan, de dónde vienen y cuál es la intención para llegar allí. Y eso es lo que es. Mark será una de las organizaciones más influyentes del mundo en muy poco tiempo. Creamos nuevas condiciones. Creamos nuevos puestos y creamos algo totalmente nuevo. Mercado. Bien, Malcolm nos hizo una pregunta en YouTube sobre las piedras. Señor Quese, son los anillos alrededor de las piedras, que son principalmente de cuarzo, como los anillos alrededor de los planetas? ¿Son el aura de esa piedra? Todo tiene una dimensión de interacción de campos. Piedra, planeta, hombre. Porque para nosotros es sólido, pero en realidad cada átomo es Namek. Así que tiene que crear un campo. Tiene que tener un aura. Tiene que tener una dimensión de interacción. Bien. Tenemos un par más aquí en la sesión de preguntas y respuestas de Cristiano. Buenos días, señor Quese, y buenos días a todos aquí. Cuando usamos el tiempo como campo gravitacional y distorsionamos los campos magnéticos del tiempo y alteramos los campos de transición del magráfo, damos la dimensión de manifestación, tal como usted mencionó sobre los isótopos de hidrógeno que, según la distorsión de los campos, dan la fuerza de H, H o H. Creo que distorsión no es la palabra correcta para esto. Encontramos una magia o interactuamos, de modo que la liberación de los campos coincide con la elevación. Y si cambia la palabra, sí, funciona. Así es. Aún no lo hemos entendido, aunque explicamos muchas veces cómo aumentar la intensidad de los campos magnéticos, es muy similar a lo que expliqué. La emoción es la intensidad del campo magnético, tiene, digamos, 4 o 5. La inteligencia, nuevamente, proviene de la interacción de los campos,
no es algo que esté ahí, tiene que conectarse, tiene que interactuar, y cuando estos 2, 4 y 5, 4 y 3 interactúan, crean una nueva dimensión de la iluminación, que quizás. 6. Pero, ¿va nuestra inteligencia en la misma dirección que nuestras emociones? Entonces, la fricción iba a. Tu iluminación va al 2. Tenemos que entender cómo funciona el sistema para poder controlarlo. ¿Alguna otra pregunta de Lesnu en la sesión de preguntas y respuestas? Hola. En situaciones políticas como la de Rumanía, donde la dirección es claramente bélica, ¿qué podemos hacer para protegernos? Gracias. Bueno, hay muchos factores con respecto a Rumanía y la situación actual. Hay muchos factores detrás, y la mayoría se centra en Alemania. Tenemos que entender que hay una gran depresión en Alemania y que el gobierno no encuentra la manera de crear nuevos empleos. Así que se están concentrando en la guerra para crear las máquinas de guerra que reemplacen la revolución industrial, utilizando las industrias automovilísticas y parte de la industria aeroespacial europea, que es lo que llamamos la industria aeronáutica en el ámbito militar. Esta es la única forma que ven, y para que esto tenga una razón para ser pagado, es creando condiciones de guerra. Vemos en Rumanía, en Ucrania, y el resto se centra exclusivamente en la creación de nuevos empleos y nadie compra coches. Los coches europeos, aunque ahora parezcan buenos comparados con los chinos, están obsoletos. Si te subes a un coche chino, sabes a qué me refiero. Cuando te subes a un coche europeo, un Mercedes o cualquier otra copia similar tiene mucho más valor en lo que llaman instalaciones universitarias que esto. Así que los alemanes han perdido gran parte de su progreso en la vieja tradición con los nuevos coches extravagantes que salen de China, así que la única manera de crear empleo es crear guerra. Hay que ver lo que pasó en la última visita de Trump a Oriente Medio. Se firmaron más o menos más contratos de armas que cualquier otra cosa, en ciberseguridad, hardware y demás. Este tipo es ahora el misionero de la paz. Está creando empleos. Tiene que crear empleos. Y todos estos empleos provienen de las armas porque no tienen otra cosa que hacer. Todo se exporta a China. Y vemos que, una vez que se vaya, todas estas armas se usarán, y la Fundación CAS tiene muy poco tiempo para cambiar esto. Nosotros, hemos aprovechado la oportunidad y estamos trabajando en ella, y necesitamos mucha ayuda. Necesitamos mucha ayuda de préstamos que tengan la misma mentalidad que nosotros. Hay una ventana de 2 años para lograr la paz, y vemos esa ventana con la tecnología. El primer paso es este acuerdo masivo con China. No dará frutos mañana, se concretará quizás en 12 meses, cuando establezcamos investigación, desarrollo, fábricas y todo lo demás. Y necesitamos un gran apoyo de ahora en adelante, necesitamos un apoyo financiero mayor, porque con él cambiamos el rumbo en la burla y en otros ámbitos. Nunca hemos estado tan, como se dice, enfocados en crear la paz mundial como con esta oportunidad que Trump ha creado. Se nos ha creado una enorme oportunidad para cambiar la tecnología a cambio de la paz y, al mismo tiempo, crear las condiciones para alejar a la humanidad de la guerra. Cuando visité la frontera rumana con Ucrania, pude ver cuántas armas circulaban por carreteras secundarias. Las carreteras principales estaban tan llenas que ya no se podían usar. Al ir a la frontera entre Ucrania y Rumanía, los estadounidenses y los europeos fueron informados de que estaba en la zona por una razón específica y mi sistema de seguridad era un dron que los vigilaba constantemente. Todos lo pudimos ver. Se desplazaban, y tenemos que entender que tenemos la oportunidad de crear ese cambio, y mucha gente, por si acaso, está trabajando en segundo plano. Estoy seguro de que las cifras aumentarán enormemente, ya que sé lo que está sucediendo para lograr ese cambio. Tenemos 2 años de oportunidad para lograr la paz mundial mediante la tecnología, nueva estructura de financiación para una nueva estructura de distribución de la riqueza entre las naciones. Pronto comprenderán por qué acepté las burlas y por qué acepté todas las burlas, y entonces respetarán la decisión tomada, que es clave para el equilibrio económico mundial, el equilibrio alimentario y energético. Hasta entonces, necesitamos un gran apoyo. No nos quedamos atrás y solo gastamos en ello. Necesitamos un gran apoyo financiero para lograrlo. Aunque trabajamos cada vez más para lograrlo, existe una operación mundial para crear guerra,
separación y división. Y en esa posición, han dejado una brecha que los destruirá. Y esa brecha es la vía por la que impactará la nueva tecnología. Necesitamos, como expliqué antes, porque no podemos ir, necesitamos al menos 1 millón, 2 millones de dólares urgentemente para poder completar cada centavo gastado en desarrollo y confirmación. No se trata de si podemos fabricar oro, ¿por qué no lo vendemos? Los gobiernos nos observan mientras fabricamos oro y se oponen. Incluso en las últimas 48 horas, uno de los principales gobiernos del mundo nos pidió que explicáramos qué significa que vamos a producir oro. No necesitamos oro. Necesitamos la energía del oro, pero no necesitamos el oro para producir. Este compromiso requiere tiempo y mucho esfuerzo. Ya vieron lo que sucedió en Pekín, como expliqué, para realizar una exhibición a la que asistieron cientos de ustedes en uno de los principales hoteles, justo enfrente del Tribunal Diplomático, en una de las zonas más famosas de Pekín, para solicitar esa área y que se nos conceda en 2 días. El gobierno central necesita mucha confianza en nosotros. Ahora comprenden que no estamos en Occidente, que elegimos un hotel que mostramos en China. El gobierno central, los legisladores, deben aceptar que se pueda mostrar algo así en público y abiertamente. Entonces comprenden la fuerza de la edición K, el gran trabajo invertido para generar confianza, y quieren que mostremos la tecnología en China por primera vez en una posición privilegiada. No fuimos a una sala de exposiciones, la instalamos justo enfrente y contamos con el apoyo que necesitamos para utilizarla. Pronto estaremos en Moscú. Muy pronto estaré en Moscú para completar el trabajo paralelo. Al igual que con China, debemos cambiar el rumbo. La situación actual no tiene poder. Pierde. Se diluye en, no luchen contra ella. Simplemente creen la condición, necesito casi $1 millón en las próximas 2 o 3 semanas para lograrlo. Y nuestra única fuente es su conocimiento, porque no tenemos otro lugar. No destilamos. No rapeamos. Esta es la situación en la que nos encontramos y tenemos que cambiar cuando hayamos creado las condiciones para el cambio. Tenemos a una de las naciones más grandes del mundo detrás de nosotros. Como dije, necesitamos convertir una nación en 2 o 3 y entonces todo se derrumbará. Ya hemos dado en el clavo. Ahora mismo estamos abriendo la grieta. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una mano aquí arriba. Miran, ¿te gustaría pasar, por favor? Hola. Soy de la India y trabajo en una fábrica de ensamblaje de drones. ¿Le gustaría hablar con el equipo directivo sobre desarrollo? No lo escucho bien, no entiendo. ¿Puede repetir? ¿Me escucha ahora? Sí. De hecho, trabajo en una empresa de ensamblaje de drones. Fabricamos drones en la India. ¿Le interesa colaborar con la empresa? ¿Puedo hablar con la dirección sobre esto? Sí, estamos colaborando directamente con el ejército chino en drones. Estamos muy interesados, muchísimo. Iré a la India mañana mismo. Los drones son el futuro de la tecnología espacial y de la alimentación de la gente. Parte del contrato de 10.000 millones que firmamos con la Fundación China es el rápido desarrollo de la tecnología de drones. Bien. Envíe un correo electrónico a info@cash.org y le responderemos de inmediato. Bien. Hablaré con la gerencia. Permítame explicarle cuál es el futuro de los drones. El futuro de los drones con una nueva tecnología es sin motores. Todas esas hélices, como ve en las nuevas versiones, están obsoletas. Estamos introduciendo un nuevo sistema sin hélices y con un costo operativo cero, literalmente cero, porque los drones chinos evaporarán todas las tecnologías de drones del planeta, e India es un país donde hemos logrado un avance. Si controlamos el dron, será fantástico. Se necesita un sistema único que posicione, cree condiciones y todo lo demás. Estaremos allí dispuestos a colaborar. Bien. Claro, muchas gracias. Envíe un mensaje a Info@Foundation y le responderemos directamente. Bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Antonio tiene una pregunta sobre las acciones de Mark Ray. Mi pregunta es, si tiene acciones de Mark Ray, ¿sería prudente no venderlas por efectivo o hay alguna diferencia si las tiene? O el otro.
Como director ejecutivo del mercado, no puedo opinar. Pero si usted tiene que ser muy diplomático, concéntrese en las monedas de efectivo. Le explicamos por qué obtendrá una efectividad 1000 veces mayor que las acciones del mercado de efectivo. Pero al operar con acciones de mercado, no se fija en las ganancias, la valoración las llama la atención de los líderes mundiales. Esta es la diferencia, debemos encontrar un equilibrio. Las monedas de efectivo nos brindan mucha operación para impulsarlas. Las cuotas de mercado, cuanto más se negocian, mayor es su valor, lo que impulsa a alcanzar el nivel de ¿cómo se llama una corporación efectiva? Esa es la diferencia. Las cuotas de mercado se dispararán muy pronto. Lo verán. No olviden que hace 3 meses, hace 4 meses, antes de asumir el cargo de CEO, las cuotas se negociaban a 0.05. 5. Ahora están a 11. Creo que esta mañana, y deberían subir a $1 o $2 en las próximas semanas o meses, según lo que suceda y lo que esté ahí. Pero no importa porque no hemos comprado las cuotas de mercado para venderlas. Las cuotas de mercado están diseñadas para la paz mundial, y comprenderán la razón. Tienen que alcanzar los $2 o $3 en los próximos meses. Y es una cantidad limitada de acciones. Así que no lo miren. Compré y obtuve una ganancia. Usen esa ganancia para formar parte de la estructura más grande y crear esa posición. Y las monedas son la columna vertebral de todo el trabajo que hemos hecho por la paz mundial. Necesitamos desesperadamente de 1 a 2 millones en las próximas 2 o 3 semanas para completar nuestra operación y luego la fundación que se podrá retirarse. La situación en China nos ha puesto en esta situación y debemos aprovecharla. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 preguntas más que puedo ver aquí, en YouTube, de Jeff. Señor, ¿hay algo que podamos hacer para salvar a nuestra familia palestina antes de que sea demasiado tarde? Estamos trabajando mucho en ello. Deben darse cuenta de que la situación en Palestina ha empeorado con la nueva administración de Estados Unidos. Como dije hace un par de semanas, la nueva administración de Estados Unidos ve a Palestina como una ría francesa y quiere instalar allí todos los hoteles, casinos y casas de prostitución. Les trae riqueza y, en segundo lugar, al desplazar a los palestinos y apoderarse del territorio, los yacimientos petrolíferos al otro lado del océano darán mucho poder a los europeos, que no dependen del petróleo del Medio Oriente. Pero, lo que yo llamo una estupidez, vemos que los británicos dejan de volver a la UE porque entonces BP Petroleum tendrá mucha influencia en este ámbito. Es un juego político más grande. Pero la nueva situación con Palestina es simplemente diabólica. No podemos hacer nada porque la nueva administración ha recibido un complejo hotelero de 2.000 millones en Arabia Saudí y un respaldo de otros 4 a 6.000 millones en Palestina. Necesita convertirse en Riviera. Los europeos disfrutan de la fachada y la esclavitud recae en los palestinos que los dirigen desde atrás. Vemos lo que está sucediendo. La única solución a esta situación en Palestina es el fin de lo que dijimos. Toma la ley de Dios del padre de Moisés y no lo haremos, así que esperemos a que muchos judíos entierren sus nombres para no ser conocidos como judíos. Esta vez lo hacen ellos mismos, no necesitan a Hitler. Muchos judíos quemarán sus libros de ascendencia para no tener antecedentes. Cuando matas a un hombre, eres un asesino. Cuando un hombre se suicida, es un suicidio. No lo encarcelan porque ya se haya suicidado. Si matas a un hombre, te encarcelan. ¿Por qué deberíamos hacer eso? Ya sabes por qué la gente se suicida cuando nadie la ama, y nadie la ama. Y esa es una lectura, dale tiempo. Andrew en YouTube dice que esto es un poco extraño, pero de alguna manera el tiempo ha cambiado. Es difícil de explicar, pero se siente diferente. ¿Tiene algo que ver con el sol? Ahora es blanco y era amarillo cuando yo era niño. Creo que sería mejor que hablaras con los que quieren hablar sobre las estelas químicas. Podría haber muchas estelas químicas ahí. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Por hoy. Creo que ya lo hemos cubierto bastante. Sí. Muchas gracias por hoy. Espero que hayan entendido un poco más sobre el futuro de nuestras generaciones o de quienes intentan colonizar la Luna o, lo siento, Marte, que simplemente regresan a casa. Solo se trata de subir al taxi que viene en reversa.
Y espero que no cometan los mismos errores. Nos vemos la semana que viene. Y espero que quienes vuelen con nosotros mañana tengan un viaje maravilloso. La sesión de 1 hora comienza mañana a las 9. 1 hora por grupo. Cada capitán tiene 1 hora. Y no me pregunten a dónde voy porque sé dónde los estoy poniendo, a ver si van donde los puse. No hemos dejado nada. Ah, el boceto no está ahí. Estamos allí con todo el equipo, pero esta vez muy colectivos, en grupos más pequeños y con un paquete muy fácil para que la gente se mueva. Muchas gracias por hoy y por favor no olviden que necesitamos un apoyo enorme. Es muy urgente en las próximas 2 o 3 semanas, e incluso si nos lo devuelven, se lo devolveremos. No tenemos ningún problema, pero debemos resolver esta situación rápidamente. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Genial. Gracias por otro taller de búsqueda de conocimiento, el número 592, de una serie semanal continua. Hoy es jueves 29 de mayo de 2025. Muchas gracias, señor Kese. Y gracias a todos por estar aquí en el taller de hoy. Volveremos la semana que viene a la misma hora y lugar, sin duda. Y hablando de la semana que viene, nuestro próximo taller de enseñanza pública será un planeta, una nación, una raza por la justicia y la paz mundial. Será en junio. Será el martes, 3 de junio y comienza a las 16, hora de Europa Central. Bueno, creo que eso es todo. Voy a poner la música final, pero puede que no tenga la parte musical del video porque mi audio no funciona bien ahora mismo. Pero lo intentaré. Pueden silbar para salir. Si hay silencio, haremos 1 minuto de silencio para reflexionar sobre el taller de hoy. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo. Adiós a todos y de nuevo gracias por estar aquí.